nuestro espacio de locución, el doctor Manolo España. Con el doctor Manolo España estuvimos desarrollando el martes pasado el programa de polémica. Quedó inconcluso. Creo que hay suficiente material como para hacer del día de hoy. 4 o 5 programas más. Vamos a tratar de hacer una síntesis de este programa con todo el material que tenemos. El doctor Manolo España es del grupo asesor del candidato presidencial Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación. Doctor Manolo España, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy creo que sí vamos a tratar de avanzar en cuanto la agenda que teníamos preparada desde la semana pasada, así que le doy la más cordial bienvenida y agradecimientos por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado Marcial, distinguido auditorio, muy buenas tardes. Tal como lo dijo el licenciado, tenemos material abundante para continuar con el programa de la vez pasada, que dejamos inconcluso. A todos ustedes anticipadamente, muchas gracias. Usted está en sintonía de Nuevo Mundo Radio a nivel nacional, del doctor Manolo España, del Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación. Quisiera recordarle que este programa lo puede ver en YouTube, lo puede escuchar en Radio Azul y Blanco y puede localizarnos en www.revistapolémica.com. Reitero, este programa lo estamos grabando a efecto de que se pueda reproducir en YouTube y lo puede escuchar en Radio Azul y Blanco en www.revistapolémica.com. Doctor Manolo España, en las democracias no se manipulan las encuestas ni se anticipan los resultados. Se conocen hasta el conteo de sufragio. Nos enfrentamos a un partido político que ha disfrutado no solo de los beneficios del poder, sino más del 90% del tiempo dedicado a campañas en prensa, radio y televisión. Es una desventaja, bajo cierto punto de vista, que este partido político, reitero, ha tenido radio, prensa y televisión en contra del candidato del Frente de Convergencia Nacional con su candidato Jimmy Morales. ¿Qué ve usted? Distinguido auditorio, realmente los gastos de campaña de la UNE son 50 veces más que los gastos del Frente de Convergencia Nacional. Entonces, lógicamente, se debe de hablar de compromisos de parte de ellos. El Frente habla se le ataca al Frente de Convergencia de los compromisos con Jimmy, con los militares, pero la UNE no revela las fuentes de su propio financiamiento. Entonces las encuestas pueden ser manipuladas o pueden ser discriminatorias. Y tal como usted lo dijo, la opinión del pueblo, la verdadera elección, el verdadero resultado se sabrá el 25 de octubre. Doctor Manolo España, ¿por qué la población guatemalteca debe de votar por Jimmy Morales? ¿Por qué la población guatemalteca debe de inclinarse hacia el FCN Nación? ¿Qué características tiene el candidato Jimmy Morales para que en esta segunda vuelta electoral, donde solo hay 2 candidatos, contrario a la primera vuelta, donde habían 14 candidatos, debe de inclinarse por un candidato
que básicamente es un tanto desconocido para la población guatemalteca, especialmente en el área rural? Mire, lo que pasa es que el partido contra el cual se está, digámoslo, compitiendo ya hizo gobierno. Yo le miro al Frente de Convergencia Nacional y en especial al licenciado Jimmy Morales, que él tiene honestidad y transparencia. Además posee un modelo visionario del futuro. Promete hacer un gobierno por equipo. Gobierno que yo lo miro que no tiene compromisos. 600,000 quetzales en la campaña o 1.6 millones en la campaña, que equivalen a 50 veces menos que los de la UNE. Se le mancha de supuestos nexos de Jimmy. Esos son falsos y son campaña negra. Además de eso, Jimmy Morales promueve un valor fundamental de la sociedad que la licenciada Sandra Torres destruyó. Promueve la familia sana y unida. Realmente el licenciado Morales tiene una gran preocupación por seguridad. Le aseguro que su compromiso para eliminar la corrupción es 100% genuino. Él menciona al ejército como un defensor de la patria, porque eso es realmente lo que debe de ser. Se va a contar con tecnología moderna. Y una de las cosas que es muy importante, creo yo, es la priorización de la juventud, como son los programas de visión de vida, oportunidades de trabajo, formación integral, la educación relevante. Además, la juventud que sigue a Jimmy Morales está a la vanguardia en tecnología de punta. También se están ofreciendo sistemas agrícolas modernos. Doctor, discúlpeme. Usted habla de un compromiso de Jimmy Morales en contra la corrupción. Usted habla de un compromiso de Jimmy Morales por la educación del país. Usted habla del compromiso de Jimmy Morales por reivindicar los valores caídos de esta nación. ¿Por qué la resistencia tanto de la UNE como de Jimmy Morales a hacer público el gabinete de gobierno que lo acompañaría si él ganara la elección del 25 de octubre? Si nosotros consideramos que ya ambos equipos tienen sus equipos de trabajo, pero hay que ser oportuno, preciso, directo, seguro de lo que se va a tener. Y eso no lo podemos nosotros mencionar hasta después de que hayamos ganado las elecciones. Pero, les recuerdo que no hemos ganado nada. Pero un gabinete, las personalidades que pueden acompañar a un candidato, en lugar de causar rechazo, causa atracción hacia un candidato. Es decir, si usted tiene 15 ministros relevantes, el voto indeciso, porque acuérdese, doctor, de que aquí hubieron 15 candidatos y en cierta medida muchos de los votos que sacó Jimmy Morales fueron en contra de 13 candidatos. Es decir, joven, aunque inexperto, nunca lo habíamos visto figurar políticamente. Reitero, el voto fue un voto a favor de Jimmy Morales, pero había implícito en ese voto un rechazo de la población a lo que había en ese momento, en la primera vuelta, de candidatos. Entonces la situación es diferente ahora en este sentido. Si bien es cierto que la señora
Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, ya gobernó, pero el voto rural fue manifiesto en la primera vuelta, doctor. La ganancia de la señora, o los votos que la señora cuantificó, fueron básicamente votos rurales, contrario a Jimmy Morales, que la mayoría de sus votos fueron votos capitalinos. Es decir, se está repitiendo el fenómeno del voto endógeno, contrario al triunfo de Colón, fue presidente con su esposa, que fue un voto endógeno, o sea, la población rural votó no con el consenso de la población capitalina. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Sí, respecto a lo que me preguntó de los equipos de trabajo, hay dos posiciones. Si se dan a conocer los equipos de trabajo, le aseguro que les empiezan a sacar por todas las redes sociales defectos y situaciones diferentes. Entonces hay que sopesar, o abrimos más frentes para que ataquen, o decimos realmente sí ya tenemos los equipos, pero el momento oportuno de darlo va a ser después de que estemos seguros de que hemos ganado las elecciones, porque ahorita, reitero, no se ha ganado nada. Respecto al voto rural de la UNE, aquí sí hay un desacuerdo, porque ella se basaron en programas sociales que de hecho se van a continuar, pero mejorados y llegados a las personas que realmente lo necesitan. No vamos a permitir el clientelismo de los programas sociales. ¿Qué ocurrió aquí? Se volvió una oportunidad para las personas que distribuían los productos de los programas sociales. Y entonces hicieron dependiente a las personas de esa situación. Recordémosle que psicológicamente, cuando a alguien se le regala algo, le estamos diciendo, como usted no puede, entonces mejor se lo regalamos. Como usted no produce, entonces se lo regalamos. Y esa es una forma indirecta de ganarse el liderazgo que uno no posee. Nosotros creo que vemos las dos caras de la moneda. Usted necesita trabajar y lo vamos a ayudar para que trabaje. O sea, no vamos a regalar los pescados, sino que vamos a enseñar a pescar. Doctor, en función de la bolsa social, la pobreza en el campo es extrema. Yo creo que incluso gente del propio Jimmy Morales llega a recoger las bolsas solidarias. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de ingreso como para pescar, sino que al contrario hay que regalarles, porque no, reitero, no hay satisfactores en el área rural, entonces tienen que agarrar la bolsa solidaria. ¿Cree usted, doctor, que estos programas que implementó la Unidad Nacional de la Esperanza UNE con la señora Sandra Torres sean un gancho, tal como usted menciona, del anzuelo para el voto que necesita Sandra Torres el 25 de octubre? Para la UNE definitivamente que sí. Es más, han inventado y dicho que el FCN, de llegar a triunfar, va a quitar los programas sociales, que va a quitar el escalafón del magisterio y una serie de situaciones. Obviamente los programas sociales deben de prevalecer y deben de mejorarse, pero deben de llevar a la par el concepto de educación y de incentivación. El programa social
debe hacer de la persona una persona proactiva. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Hay que darle todas las herramientas a las personas, inclusive tal vez mejorar la calidad y la cantidad de las bolsas solidarias, pero elevar con ello mismo también la autoestima de las personas, que eso es lo que ha ocurrido en algunas ocasiones con los programas que tanto la unen, pero de que son necesarios, de que los vamos a reforzar, se van a reforzar, de que van a continuar, se van a continuar, de que los vamos a quitar, es una calumnia. Entonces van a seguir dando pescado y consuelos. Fíjense que tal vez no me expresé bien. Le dije que íbamos a agregar el componente de la autoestima, de valorar a la persona. Todos somos iguales. No porque yo esté dentro del gobierno y sea el presidente de la República, voy a ser superior a la ley y voy a humillar a las demás personas. No. Les vamos a dar dignidad. La corrupción nos ha vuelto un país indigno. Usted está escuchando el programa Polémica. El doctor Manolo España, del Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, en nuestro espacio de locución. Doctor España, la primera vuelta eligió a los diputados que van a componer el próximo Congreso Nacional de la República, en el cual hay un poco número de los diputados del Frente de Convergencia Nacional. ¿No cree usted que esta va a ser una dificultad muy grave y muy grande para el candidato Jimmy Morales si él llega a triunfar? Porque dentro del Partido Patriota, de la Unidad Nacional de la Esperanza y del líder, pues es el juego de los compadres hablados. Es decir, prueba de ello es que vio cómo se está deshaciendo como primera instancia líder, atrás va el Partido Patriota, porque ya están preparando la estrategia como primera instancia del próximo presupuesto nacional de la nación, lo cual indica que si Jimmy Morales es electo presidente el 25 de octubre, la va a ver muy dificultoso. ¿Cómo cree usted que puede hacer para superar ese valladar que es un verdadero valladar del Congreso de la República? Si antes de contestar esta pregunta, la pregunta anterior, yo dije que la corrupción nos había hecho un país indigno. Quiero aclarar. Guatemala despertó y se hizo un pueblo completamente digno, muy respetuoso ante la población mundial. No se dejaron apachar, y ahora realmente quien manda es la opinión pública. Desde aquí envío una felicitación a ese pueblo que se manifestó y que logró hacer que la corrupción por lo menos empezara a desquebrajarse. Ahora, respecto al presupuesto, nosotros contamos con 13 diputados. Ninguna bancada tiene una mayoría. Y es ahí donde está el arte de gobernar, el arte del convencimiento, el arte de demostrar que el presidente es un presidente de todos los guatemaltecos. Y es la gran oportunidad que tiene el legislativo, invitar al ejecutivo y decir, bueno, esto necesita el ejecutivo, quitemos las banderas políticas, seamos un legislativo para todo el pueblo de Guatemala. Pero ya depende de la habilidad. Pero eso de estar pasando por
como ha venido desde hace años, sobre la mesa, haciendo negocios de la política nacional, que me perdonen, llegó a su fin. Pero doctor, 100 de ese equipo que ha venido en el Congreso por muchísimos años, se quedaron ahí. 14 del frente del FCN, nuevos, sin ninguna experiencia política. Creo que eso es un hueso fácil de roer. Reitero, 100 de los 158 diputados que estaban, se quedaron 100 diputados viejos y se quedaron precisamente diputados que tienen 3, 4, 5 legislaturas en línea, o sea, con una experiencia de 20, 25 años, y precisamente se quedó lo peor de la cosa nostra en el Congreso de la República. ¿Qué podrían hacer 14 contra más de 100 diputados que ya están conformando sus alianzas allá adentro? Precisamente están conformando sus alianzas para el próximo presupuesto nacional de la nación, que era donde ellos se servían. ¿Qué podría hacer Jimmy Morales en este caso, doctor, según su criterio? Aquí aparentemente la debilidad hay que volverla a una fortaleza. 100 diputados se han reelecto o los han reelecto por el sistema político que rige el país. Mas yo no creo que con la mira de la opinión pública puesta sobre ellos se vayan a seguir se vayan a convertir otra vez en monigotes políticos inventariados, y creo que cualquier político que tenga un poco de experiencia debe sacar provecho de las lecciones aprendidas desde abril. El político que está ahí en el Congreso y no ha sacado ninguna lección aprendida desde abril es un neófito, y va a seguir siendo un neófito, y ha venido siendo un neófito. Entonces ellos, la población, le puede decir y exigir cuentas. ¿Y por qué la razón? No, esa es una opinión muy personal. Que el Ejecutivo le diga al pueblo de Guatemala: nosotros queremos hacer esto y tenemos impedimento en este poder, ayúdenos. Quienes se oponen son estas personas. ¿Por qué no? 200,000 personas fueron las que salieron a manifestar a partir de abril. Todas casi, en su mayoría pertenecientes a la clase media. Mire lo grave. La mayoría de los que manifestó de abril, hasta que sacaron a Otto Pérez y a la señora Valdetti, son pertenecientes a la clase media de este país. A partir del momento en que están presos los de la línea, ya no hubo manifestaciones. Mire lo irónico. A partir del encarcelamiento de este equipo, que todavía sigue en aduanas, porque encarcelaron a 30, pero de una línea. La corrupción sigue, doctor, y usted lo sabe. Es decir, salieron a manifestar 200,000 guatemaltecos y lograron el propósito a medias. Porque aquí está la mitad de la línea presa. Ahorita está citando a 1.500 comerciantes que para que los indaguen pasarán más de 1000 años, muchos más. Es decir, hay que ser muy cautos en cuanto a querer o creer que este movimiento va a seguir al eterno. Porque repito, fueron 200,000 guatemaltecos, doctor, que ya no salieron a pedir el encarcelamiento de la línea 2, ni dijeron nada acerca de las reformas electorales, que era una farsa, eran inconstitucionales.
Entonces, ¿no cree usted, doctor, o no cree en el Frente de Convergencia Nacional que hay que ser muy, pero muy cuidadosos en cuanto a contar con el haber de estos guatemaltecos que manifestaron, que reitero, ya no se volvió a oír de ellos? Sí, aquí no estoy de acuerdo con usted, mi estimado licenciado. Yo creo que salieron a manifestar todos los estratos sociales, salieron a manifestar. Dijeron no, se sentían indignados, no hubo estrato social que no participara, todos llevaban a un mismo fin. Y eso es como una primavera. Guatemala despertó, pero no se estaba organizando porque fue muy súbito el cambio. El cambio fue muy drástico. Pero yo sí creo que el peso de la opinión pública no va a ser eterno, pero va a ser bastante permanente y vigilante sobre los funcionarios públicos. Usted está escuchando y observando el programa Polémica. El doctor Manolo España, del Cuerpo de Asesores del Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, que postula la candidatura de Jimmy Morales en nuestro espacio de locución. El doctor Manolo España, del Frente de Convergencia Nacional, que postula la candidatura del licenciado Jimmy Morales en nuestro espacio de locución. Doctor Manolo España, Guatemala necesita un presidente libre de toda complicidad, que proponga un proyecto de largo plazo y soluciones concretas de problemas urgentes. Doctor, ¿cree usted que de ganar las elecciones el candidato del FCN Nación, Jimmy Morales, podría implementar un programa que cambie la situación en el que este país en sus últimos 25 años ha estado sumergido? Fíjese que yo pienso que sí. Lo que ha ocurrido es que cada gobierno hace su plan, entonces lo cambia cada 4 años y lleva no a la gente más capaz, sino a sus amistades, a los que les han dado financiamiento, etc. Ahí definitivamente hay una falta de confianza. La idea que se tiene es implementar un plan de país a 30 años, estableciendo políticas públicas. Así, el gobierno que quede, indiferentemente del partido político al que pertenezca, debe seguir con ese plan de país. Es un plan estratégico de país, con una visión, con su misión, con sus valores, con su planificación inmediata, a corto, mediano plazo, planificación de contingencia, indicadores de seguimiento, indicadores de resultados, etcétera, etcétera. Y una de las cosas muy importantes que yo quisiera hacer énfasis es que el gobierno, si es que Dios así lo permite, del licenciado Morales, tiene equipo para darle un seguimiento continuo al entorno internacional y al entorno nacional para tomar las mejores decisiones. ¿Por qué hablo de confianza? Porque actualmente en el país la confianza hacia el gobierno está entre el 10 y el 12%. O sea, es prácticamente una desconfianza total. Y recordemos nosotros que la confianza es uno de los factores más importantes en el desarrollo de un país.
Y esto ha sido respaldado por grandes estudios. Está en el libro de Francis Fukuyama, se llama Trust. La base de un gobierno es la confianza. Y los otros candidatos ya han pasado en el gobierno. Me refiero específicamente al periodo 2008-2011 y no lograron la confianza. Ahora, yo veo que con la falta de compromiso con dinero sucio, el sistema moral puede ser la selección de profesionales honestos, que sean transparentes, pero lo más importante es que debe de establecer sistemas de controles efectivos. Me refiero al tablero de comando, que ahí se controla hasta el último centavo que se gaste en el gobierno. Por eso es que, déjenme comentarle que presentamos un proyecto al Partido Patriota y cuando pusimos ahí tablero de comando, cero corrupción, inmediatamente nos dejaron de hablar. No se llevó a cabo. Pero mire, doctor, Jimmy Morales, si gana la presidencia de la República el 25 de octubre, va a entrar con 582 o 585 empleados cercanos a él, que básicamente va a ser imposible controlarlos. Es decir, el licenciado Jimmy Morales puede entrar con todas las buenas intenciones, que creo que a algunos presidentes no les ha faltado esa buena intención, pero no es lo mismo verla venir que sacarla a bailar, doctor. Es decir, acuérdese que Otto Pérez Molina venía de la G2. Otto Pérez Molina tuvo conocimiento del gobierno, especialmente el de Ramiro de León Carpio, que creo que Ramiro de León Carpio gobernó en un 10% y Otto Pérez Molina en un 80%, y ya vio que se le salió de las manos el control de estos 582 empleados cercanos a él. No hablo de la estructura general de la burocracia en este país. Reitero, los principios y valores del candidato Jimmy Morales pueden ser excelentes, pero esta corrupción no es una corrupción nueva ni de 4, ni de 8, ni de 20 años. Esta es una corrupción de 20, 30, 35 años, especialmente en lo que es la aduana, en lo que es el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Comunicaciones. Es decir, una corrupción, doctor Manolo España, que casi se vuelve incontrolable. ¿Qué criterios podría usar entonces, según el cuerpo de asesores del Frente de Concordia Nacional de Jimmy Morales, qué mecanismos podría él usar? Porque reitero, creo que ha sido un gran déficit, y dispensa que insista, en la no presentación de un gabinete, porque eso da confianza a la ciudadanía de ver en quién va a depositar él el Ministerio de Gobernación, que es un ministerio totalmente corrupto, desde los policías hasta los ministros. Es decir, es buena voluntad, pero ¿cómo? ¿Qué mecanismos podría usar Jimmy Morales si llega a la presidencia de la República para implementar programas contra la corrupción? Sí, la corrupción es un mal que viene de varios años, como usted lo mencionó. Pero si las personas cambian, tienen valores, tienen principios, tienen el don del servicio, tienen virtudes, respetan a su país, aman a su prójimo, yo creo que ahí podría ser el comienzo. No la erradicación, porque capaz que si se sigue investigando, medio Estado
del gobierno va a ir a parar a las cárceles, obviamente, ¿verdad? Pero hay que quitar de la mente de las personas que la corrupción es un hábito en Guatemala. Y la corrupción es un pecado en Guatemala, en cualquier país. Pero está institucionalizada, doctor. Está institucionalizada, pero no está legalizada. Ahí es donde se puede entrar. Esa es la gran diferencia. Porque sí hay medios de control. Con la tecnología moderna hay medios de control. Obviamente, si usted no quiere que lo controlen, entonces no ponga efectivos medios de control, sino pseudo medios de control para tapar, como realmente dicen, el ojo al macho. Pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ¿por qué no quieren dar la rendición de cuentas de los programas sociales en tiempo de UNE? ¿Por qué no se ha sabido los movimientos financieros completos del programa Hambre Cero? Eso debería de ser una constante. La auditoría social de Estado debería ser permanente. Debería de haber inteligencia para controlar esos proyectos. Debería de haber lealtad. Debería de tenerse ya, y de hecho lo tenemos, perfiles para esos puestos. Hemos hablado con el licenciado Morales y el doctor Cabrera. Cuidado, la amistad no es sinónimo de capacidad. Vamos a hacer un gobierno donde escojamos a las mejores personas con valores, con principios, independientemente de su bandera política, pero que tengan esas características para que se le demuestre al pueblo de Guatemala que ellos eligieron a empleados que les van a servir, no a funcionarios que van a llegar a servirse. Usted escucha el programa Polémica en Nuevo Mundo Radio a nivel nacional, observa este mismo programa en YouTube y escucha redondo este mismo programa en Radio Azul y Blanco en www.revistapolémica.com. Doctor Manolo España, Jimmy Morales ha manifestado públicamente en los foros de que él volverá a implementar la pena de muerte. El Papa Francisco acaba de sacar un pronunciamiento donde él se manifiesta en contra de la aplicación de la pena de muerte. Guatemala, en un 52% de su población, es católica, de convicción, de emoción y de sentimiento. ¿No cree usted que esta manifestación del candidato Jimmy Morales de aplicar nuevamente, que está tipificada en la Constitución, doctor, no cree usted que la manifestación hecha por el candidato Jimmy Morales en contra la posición de la iglesia puede ser un tanto peligrosa para la votación que se avecina este 25 de octubre? No, yo no lo veo así. Él lo que manifestó es que iba a cumplir con la Constitución. A él le va a llegar el indulto o no el indulto. Pero, ¿cómo va a ser posible que se haya llevado a cabo un proceso para condenar a una persona por más de 2, 3, 4, 5 años? Y han sido millones y millones los que se han invertido, y que venga de un plumazo una persona y diga no. Esa es una burla del sistema que está establecido. Y yo no creo que los guatemaltecos no entendamos que Jimmy Morales lo que quiso decir es: yo voy a respetar la Constitución, porque voy a respetar el debido proceso que llevó a una condena. Pero esta posición del candidato Jimmy Morales no está en contraposición con los
derechos humanos? Pues nosotros creemos que los derechos humanos también tienen la contraparte, obligaciones humanas. Se ha manejado el término derechos humanos contra las personas que han violentado las normativas que nos rigen, que han violado, que matan, que insultan, que contrabandean, un puño de cosas. Y las personas ofendidas, ¿qué? Es que hay victimarios también. En ellos no han pensado los derechos humanos. O si han pensado, es muy poco. Aquí debemos hablar de derechos y obligaciones humanas. Usted está en sintonía del programa Polémica. El doctor Manolo España, del Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, en nuestro espacio de locución. Por favor, no cambie, vamos a anuncios comerciales. Está con nosotros en Polémica el doctor Manolo España, del Frente de Convergencia Nacional, que postula la candidatura del licenciado Jimmy Morales en nuestra cabina de locución. Doctor Manolo España, el primer propósito del nuevo gobierno tiene que ser desterrar la corrupción y el abuso de autoridad mediante un orden que asegure la transparencia y el control de los actos de gobierno, así como la vigilancia ciudadana sobre las políticas públicas. El patrimonialismo es un lastre feudal que no solo se combate invirtiendo el centro de gravedad del poder. ¿Cree usted, doctor Manolo España, que por ello es necesario abolir el sistema presidencial en nuestro país? No, yo creo que no. Es más, me atrevería a decir que si todos cumpliéramos con la Constitución, todo estaría mejor. Y si se aplicara la ley en forma correcta, también todo estaría mucho mejor. Respecto a lo que me está diciendo de la corrupción, es un mal tan grave y a nivel mundial y a nivel no solo de gobierno, también a nivel de iniciativa privada de todas las personas. Hay corrupción en la Iglesia Católica, hay corrupción en las iglesias, hay corrupción en las universidades, hay corrupción por todos lados. Entonces, desde que usted no exige que le den el IVA, que le den una factura, ahí hay corrupción. El que no pide la factura y el que le dice, va a querer factura. Ese también es corrupto. Yo creo que la confianza y la honradez, como decían los antiguos griegos, se manifiesta cuando uno maneja dinero ajeno. Y el caciquismo del que usted me habló, es que es muy interesante eso. Las personas cuando llegan al poder cambian completamente. Es un factor humano, pero debe de saberse controlar las emociones. Yo escuché en el foro del lunes pasado a la respetable licenciada Sandra Torres. Creo que una o dos veces utilizó la palabra nuestro o nuestra. Entonces eran mis diputados, mi plan de gobierno, mi proyecto, mi. Eso es un caciquismo. Y hay que olvidarnos de que el presidente no es un Superman dueño de una finca que se llama Guatemala. Es un presidente que tiene que servirle a un país que tiene aproximadamente 17 millones de guatemaltecos. Y debe de comprender que no debe de ser un administrador estatal
tipo X, según la ley de MacGregor, sino que debe de ser tipo Y, trabajar en equipo. Yo te lo voy a poner más simple, licenciado Marcial. Si a mí me entregasen el equipo del Real Madrid, pero conformo un buen equipo, yo le aseguro que yo no tengo el título de entrenador de fútbol, pero se ganarían los partidos porque tengo los mejores jugadores. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, buscar los mejores equipos. Enrique Peralta Zurdia nos dejó una lección imperecedera. Usted tiene razón. Enrique Peralta Zurdia no fue un alumno abanderado de la Escuela Politécnica ni un militar superlativo, pero conformó un gobierno con lo más ilustre que había en ese momento. Prueba de ello es que el código de trabajo que él implementó en la época en que él gobernó quedó como modelo en la Cervecería Nacional Centroamericana Sociedad Anónima, lo cual le indica que él sí se supo rodear de buena gente. Doctor, desafortunadamente nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, pero más sin embargo, quisiera suplicarle que por favor se dirigiera a los radioescuchas de Nuevo Mundo Radio, a los televidentes de YouTube y a los escuchas de Radio Azul y Blanco, su último mensaje, y por supuesto que creo que todavía habrá tiempo para un último programa antes de las elecciones, para que nosotros como ciudadanos guatemaltecos, los periodistas no tenemos derecho, distinguido doctor Manolo España, de tomar partido por ningún partido político, valga la redundancia, porque entonces desestimaríamos la profesión de periodista. Hemos invitado al doctor Gafet Cabrera en 2 oportunidades por intermedio suyo, usted que fue su secretario general cuando él fue rector de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Trasládele nuestra inquietud de que él pudiera estar aquí con usted, quizá el último martes antes de las elecciones, y le ruego encarecidamente un último mensaje para la ciudadanía que lo ve y que lo escucha. Muchas gracias, licenciado. Yo solo les quiero dejar el mensaje que no desaprovechemos la gran oportunidad de este despertar de Guatemala. Solo quiero hacer una referencia. El vicepresidenciable de la Unión Nacional de la Esperanza fue el secretario privado de Otto Pérez. Eso nos da mucho en qué pensar. ¿Por qué lo escogieron a él? Cuando él era parte de la estructura del Partido Patriota, secretario privado de la presidencia. Entonces yo solamente les estoy sugiriendo, no les estoy imponiendo. Mediten su voto. Queremos que nos dirijan personas que han estado antes dirigiendo el país en una forma de usufructuar el poder, o queremos que el despertar de esta nueva Guatemala con los jóvenes, los adultos jóvenes, tengamos una oportunidad de decir basta ya no más de lo mismo como nos han traído desde hace más de 45 años. Así que en sus manos está el destino de este país. Muy respetuosamente les solicito que acudan a ejercer su derecho de voto. Y muchas gracias por haberme escuchado. Les agradezco muchísimo haber estado con nosotros en el programa Polémica. Les reitero la invitación para que vean el programa que ustedes están escuchando en este momento a través de www.revistapolémica.com en YouTube. De la misma manera, vuelvan a sintonizarnos, a escucharlo en Radio Azul y Blanco de
revistapolémica.com. Les deseo lo mejor de lo mejor. Soy Marcial Méndez Galicia. Que la pase muy bien.